La palabra de Dios tiene poder y vida. Edifica y enseña las decisiones que debemos tomar ante las circunstancias que vivimos. Y en cada domingo creemos que Dios habla a nuestros corazones a través de ella. Recibamos a la persona que nos enseñará a confiar en Dios en todo momento y que nos impulsará a seguir por medio de la fe y del oír la palabra de Dios. Pastor de esta iglesia, Vicry Romero. Pues, ¿qué le parece si nos ponemos de pie, por favor? Y una de las costumbres que tenemos, buenas costumbres que tenemos en Tú Tienes Esperanza, es honrar la palabra de nuestro Dios. ¿Qué te parece si le damos un aplauso a la palabra de Jesús? A la palabra que Dios ha mandado a traernos vida, una transformación. Hoy honramos la palabra que Dios nos va a dar. Quizás tú no sabes de qué va a tratar, pero desde hoy por fe recibo la palabra. Diga conmigo, yo honro la palabra. Yo recibo su palabra. ¿Alguien puede decir amén? Muy bien. Pues bueno, quiero aprovechar la posición y por qué no tomas su Biblia y decimos juntos nuestra declaración. Ahí va a aparecer en la pantalla por si no te la sabes y levanta tu mano derecha y di conmigo: mi Biblia es la mejor semilla, mi corazón es el mejor terreno y hoy daré para la gloria de Dios el mejor y más abundante fruto de bendición para mi familia, mi iglesia y mi país. Juntos, amén. Denle un buen aplauso a nuestro Dios, por favor. Muy bien. Ahora sí puede tomar su lugar. Ya no lo voy a poner de pie, no se preocupe. Bueno, eso espero hasta el final que terminemos. Pero quiero decirle algo. ¿Cuántos fuimos bendecidos con Mi Mejor Versión? La serie que terminó la semana pasada. De verdad que si tú te perdiste algún capítulo, puedes consultarlo en la página de YouTube. Busca Tú Tienes Esperanza Oficial y ahí va a aparecer los 5 mensajes de la serie Mi Mejor Versión. Creo que esa serie es una de las más desafiantes que hemos tenido en Tú Tienes Esperanza. Estoy seguro de que esa enseñanza nos desafió, nos impulsó a ser mejores y tenemos que ser mejor. Diga conmigo, tengo que ser mejor. ¿Lo puedes repetir un poquito más fuerte? Ok, muy bien. Pues bueno, hoy comienza una nueva serie. La serie, ¿recuerda cómo se llama la serie? La Pasión de Cristo. Yo no sé cuántos vieron alguna vez la película esta de Jim Caviezel, de ese actor. El director de esa película fue Mel Gibson. Y la verdad que mucha gente, yo recuerdo que en aquel tiempo cuando salía espantada. Algunos salían llorando de ver el impacto del sacrificio de Jesús. Y en aquel tiempo muchos dijeron: está muy sanguinaria, está muy grotesca. Pero hubo personas, y de las cuales yo me incluyo, yo pienso que esa película no refleja la totalidad del sacrificio de Jesús. No refleja, no me voy a atrever a decir qué tanto por ciento, pero no refleja la totalidad del sufrimiento que tuvo Jesús. ¿Por qué? Porque todo eso fueron efectos especiales. Todo eso sí costó un esfuerzo, pero nada se compara con las llagas, con la sangre que derramó Jesús en esa cruz. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que todo lo que tú has visto, quizás tú has ido al 30, mira, esas representaciones que se hacen, que bueno, culturalmente en algunas colonias de nuestra ciudad, y a lo mejor tú me has contado, así te hayas ido a Iztapalapa o donde hayas ido, no representan ni siquiera lo más mínimo de lo que hizo Jesús por ti y por mí. Y esos 3 domingos quiero hablarte de eso, de el tiempo que Jesús pasó, sus últimos momentos en la tierra, qué fue lo que fue pasando a lo largo de esos momentos. Pero algo que quiero muchísimo resaltar es que ese sacrificio nos dio vida eterna, nos dio perdón de pecado, nos dio sanidad, nos dio libertad. Y eso estoy seguro de que tú y yo lo hemos recibido. Pero la pasión de Jesús, la pasión de Cristo, no es un drama, no es una obra, sino somos nosotros. Diga conmigo: yo soy la pasión de Cristo. Ver la muerte de Jesús
Solamente un hombre apasionado hubiera sido capaz de hacer eso. Por eso se le llama la pasión de Cristo. Eso que hizo Jesús en la cruz lo hizo por ti y por mí. Lo hizo por la humanidad. Y hoy vamos a adentrarnos a hablar algo. Este primer capítulo lo he titulado Satisfacción de la aflicción. ¿Lo puede decir conmigo? Satisfacción. Yo estoy seguro que algunos dirán, ¿cómo es esto? A ver, ¿cómo que no concuerda la palabra satisfacción con la palabra aflicción? Nadie puede estar satisfecho de una aflicción. Bueno, te voy a tratar de enseñar algo que dice la palabra que creo que nos va a edificar a todos. Para empezar, yo estuve buscando la palabra afligido, porque es una de las cosas que habla en el libro de Isaías, afligido. Y me fui al diccionario y ¿sabes qué definición me dio de la palabra afligido? Busqué y la palabra afligido dice alguien que padece aflicción. ¿Sí te has encontrado con esas definiciones del diccionario? O sea, te dicen lo mismo. Bueno, ok, voy a buscar la palabra aflicción. Y la palabra aflicción la define en 4 palabras. Número 1, abatimiento, tristeza, molestia o sufrimiento físico. ¿Escuchaste? Abatimiento, tristeza, molestia o sufrimiento físico. Una persona afligida que solamente está triste, yo creo que le daría complemento al sufrimiento físico. Y a veces, cualquier tristeza le llamamos depresión a veces hoy en día. Ay, estoy en la depre del lunes. Yo creo que no sabemos qué es eso de depresión para empezar, ¿verdad? Pero la palabra aflicción es una persona que está abatida, está acabado, en otras palabras. Está muy triste, está con molestia y está con sufrimiento físico. Eso es lo que la palabra de Dios dice que significa aflicción. Ahora, vamos a adentrarnos a la palabra y vamos a darnos cuenta que lo que Jesús hizo no solamente le dolió, Él sufrió, físicamente sufrió mucho. Y quiero que le vayamos poniendo atención porque mira, el rey David escribió varios salmos mesiánicos. No sé si has escuchado que hay varios salmos que son mesiánicos. Por ejemplo, el Salmo 18, el Salmo 22. Te pudiera decir varios salmos que son mesiánicos, que hablan de lo que iba a pasar con Jesús. Pero también hubo un profeta, el profeta Isaías estuvo hablando de lo que iba a padecer Jesucristo. Más de 400 años no había llegado Jesús y ya estaba anunciado de qué tipo de muerte iba a padecer, qué iba a pasar. El salmista, el rey David, profetizó que iban a echar suerte sobre sus vestiduras. Y eso pasó en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, para ser más exactos. Vamos por favor al libro de Isaías, capítulo 53, y voy a leer a partir del verso 3. Quiero que preste mucha atención. Isaías 53, verso 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Varón de qué? De dolores, experimentado en quebranto, y como que ¿qué? Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo... Yo quiero detenerme aquí para empezar y tratar de decir algo. Yo no sé cuántos se acuerdan que en la primaria o en la colonia de repente se hacían 2 equipos, que los 2 más buenos del fútbol o del equipo que sea, empezaban escogiendo, yo escojo a fulano, yo escojo a mengano. ¿Hay alguien de aquí que nadie nos escogía? Que nadie nos escogía. O sea, ya era el último, no, eso se lo dejo para que vean que soy buena onda. O sea, eso se llama menosprecio. Están menospreciando. Y recuerdo que cuando me vieron jugar fútbol, dijeron qué bueno que no lo escogí. Ese menosprecio sufrió Jesús. Ese menosprecio fue desechado. Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Qué más dice la Biblia? Como que escondimos de él el rostro.
Y mucha gente ha interpretado esa frase de que como escondimos de él el rostro, algunos dicen que nuestro pecado nos separaba de Jesús. Por eso escondíamos de él el rostro. Yo lo veo más natural. No sé cuántos hemos visto una escena grotesca, fuerte, que vamos pasando, ahí está tirado un atropellado y está muerto. Y a veces bueno, a mí me ha tocado ver accidentes, o me ha tocado ver, eso que hacían, bueno, que creo que siguen haciendo en Acapulco, la gente desollada, desmembrada y tirada por diversas partes en un solo lugar. Yo no sé cuántos han llegado a ser testigos de eso, pero por naturalidad, ¿no le ha pasado que hacemos esto? O sea, ¿no quieres ver siquiera eso? Escondemos de eso el rostro. No sé si me explico. La muerte de Jesús fue tan grotesca que si tú y yo lo hubiéramos presentado, hubiéramos hecho, no quiero ver eso, no quiero ver eso. Me parece demasiado fuerte. ¿Sí me estoy explicando? Yo estoy seguro que esa es la acción más natural que dice, escondimos de él el rostro. Es como cuando tú ves algo terrible y no soportas ver el sufrimiento, el dolor de esa persona o ver el tipo de muerte que tuvo. Y termina diciendo, y fue menospreciado y no lo estimamos. Mira, para empezar ya, ni siquiera hemos visto qué iban a hacer con Jesús, pero escuchar que iba a padecer eso el Hijo de Dios, yo hasta siento horrible. ¿Por qué? Porque Él es el mejor hombre que ha venido a esta tierra. Jesús es el mejor hombre que ha pisado esta tierra. Entonces, al leer esto, nos empezamos ubicando de qué iba a morir Jesús, qué iba a pasar, qué tipo de sufrimiento iba a tener. Ok, prepárese porque voy a leer el verso 4. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Qué más? Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Y ya empezamos a leer cosas de sufrimiento físico. Por eso leí aflicción. Aflicción significa sufrimiento físico. Ok, llevó Él nuestras enfermedades. Mire, empiezan las promesas, pero en cada promesa encuentra un precio por el cual pagó Jesús para que esa promesa de sanidad tú y yo la recibamos. Versículo 5, sigo leyendo, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos. ¿Te das cuenta que como que dice un sufrimiento, pero también dice una promesa? O sea, Él fue herido, dice aquí que fue molido, que fue castigado y por sus llagas. Ahora, llagas, yo déjame decirte que Jesús le dieron, la Biblia cuenta, bueno, no dice ninguno de los evangelios, pero el castigo de los latigazos de los soldados romanos se cuenta como 39. La serie o cuando tú recibías una sentencia de que tú ibas a padecer latigazos, eran 39 latigazos. ¿Cuántos eran? 39. Mira, la ley decía que eran 40, pero la cultura de los soldados romanos es que si se llegaban a pasar por uno, esos latigazos se los daban a él. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué hacía el soldado romano? No, yo ni lo doy 40, le doy 39. Te vas a encontrar, eso sí lo hay un versículo que Pablo cita donde dice 40 menos 1, 40 latigazos menos 1, o sea 39. 40 menos 1, ¿estamos bien? En la aritmética, si fue en la primaria, si no saque el ábaco y ahí se va a dar cuenta de eso, ¿verdad? Pero eso fue lo que ocurrió. 39 latigazos sufrió Jesús. Ese día que fue arrestado, al día siguiente que fue crucificado, ya eran llagas. Se le hicieron unas llagas en su espalda, llagas en sus lomos, en sus brazos, en sus piernas, porque padecer esos latigazos fue terrible.
Ahora, también dice que el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Mira, cada vez que tú encuentres algo que Él llevó nuestros dolores, entonces tú deberías de tomar la promesa de que cada vez que te duela el cuerpo, pedirle a Dios: Señor, tú llevaste el dolor por mí, tú me puedes quitar este dolor. ¿Me escuchó? Porque comúnmente los dolores nos agarran en la noche. Y comúnmente los dolores de muela, cómo le encanta hacernos sufrir de noche, ¿verdad? ¿Alguien ha sufrido un dolor de muela o de dientes en la noche? Ay, ¿por qué se le antoja de noche? Yo digo, ¿y por qué no lo hiciste a la mera hora del día? Poder ir a la farmacia o a la tienda a comprarme medicina, pero ya te agarra de noche. Bueno, solamente lo que necesitas recordar es que tú y yo tenemos una promesa. Él llevó nuestros dolores. El castigo de nuestra paz es sobre Él. ¿Qué significa? Que hoy tú y yo podemos tener paz en medio de cualquier circunstancia. Entonces, todo eso que Jesús estaba haciendo, que se dice que a Él hace, son promesas para nosotros. Ahora, te recuerdo otra que no vamos a leer aquí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Pablo dijo que Cristo fue empobrecido para que nosotros fuésemos enriquecidos. Es otra promesa de Dios. Jesús padeció para que tú y yo no padezcamos. Te lo pongo un ejemplo tan simple, papá, mamá. Si tú y yo sufrimos, quizás escasez en nuestra infancia, quizás sufríamos para que a nosotros nos compraran zapatos. ¿Verdad que tú dijiste: no, yo le voy a echar muchas ganas para que mis hijos tengan zapatos y tengan buenos zapatos? O sea, tú sufriste para que tus hijos no sufrieran. Y a veces, pues tenemos que limitarnos y dejarnos de comprar algo para nosotros, para que nuestros hijos lo reciban, ¿cierto? Eso mismo es lo que hace Jesús. Él padeció la enfermedad, aunque nunca se enfermó, para que nosotros fuéramos sanos. El castigo, por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora, déjame decirte algo. Te vas a dar cuenta que siempre está hablando en tiempo pasado. El castigo de nuestra paz fue tiempo pasado. ¿Qué más dice aquí? Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo fue sobre Él, y por sus llagas fuimos. ¿Te das cuenta que habla pasado, 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 pasado? ¿Sí te estás dando cuenta de todo eso? Si leemos desde el verso 3, siempre las promesas de Dios hablan de pasado. ¿Por qué? Te digo por qué. Mira, en Isaías ni siquiera había nacido Jesús. Nació 400 años después. Pero aquí, 400 años después de que Jesús viniera, ya está hablando en pasado. ¿Qué pasó ahí? Déjame explicarte. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando hicieron al hombre, estaban haciendo el plan de salvación. Y en el plan de salvación dijeron: Jesús, tú vas a bajar a pagar el precio por la humanidad. Y todo el castigo que te hagan los hombres se va a convertir en bendición para mis hijos. Por lo tanto, la sanidad es algo que ya había ocurrido en la eternidad. ¿Por qué te digo en la eternidad? Porque la eternidad es el tiempo de Dios. El tiempo del hombre son los años, meses, días, horas, minutos. Pero el tiempo de Dios es la eternidad. No podemos decir que en el año no podemos decir eso de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. No sabemos en qué momento Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron: desde este día ellos van a ser sanados cuando tengan enfermedades. Ellos van a ser libres cuando tengan preocupaciones. Ellos van a disfrutar de la paz que yo sé dar cuando ellos me busquen. Y es por eso que cada vez que tú y yo buscamos a Dios, recibimos sanidad, recibimos paz, recibimos consuelo, recibimos provisión, porque ese fue el plan de Dios. ¿A cuánto nos alegra esto? De verdad, porque eso está buenísimo. Me quedé en el verso 5, vamos a brincar al verso 6. Todos, diga conmigo, todos. Otra vez dígalo, todos nosotros, ¿qué pasó?
Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó. Le voy a decir algo, a lo mejor habrá alguien que se sienta medio santurrón. No, yo no tengo vicios, qué bueno. Mire, yo doy gloria a Dios y de verdad lo digo no con tal de jactarme o presumir de ningún modo, pero gracias a Dios yo crecí desde pequeño, desde mi nacimiento, crecí en un hogar que mi papá y mi mamá conocían al Señor Jesús. Yo doy gloria a Dios por eso. ¿Sabes por qué? Porque gracias a Dios yo nunca vi un pleito de Elías y Gloria peleándose a golpes. Yo gracias a Dios nunca vi un problema de infidelidad, que mi madre tuviera celos de fulano, nada. Gracias a Dios nunca hubo un problema de alcoholismo en mi casa y doy gloria a Dios por eso. Ahora lo menciono no porque alguien dirá, pastor, entonces usted vivió en un paraíso. No, yo viví en la colonia La Mira, la cual no era un paraíso, la verdad. Pero yo crecí en un hogar en el cual yo tuve muchas heridas por mis padres. Digo, gracias a Dios que no hubo esas otras cosas, pero tan solo una herida en un niño puede marcarle toda la vida. Así es de que, gracias a Dios, yo nunca odié a mis padres, pero ellos hicieron algunas cosas que me hirieron y me lastimaron. Y yo crecí con muchas inseguridades, con muchas cosas que me fue difícil sacar adelante. Pero cuando conocí a Jesús, de verdad que Él libró todas las cosas que yo tenía en mi vida. Eso es lo hermoso de conocer a Jesús. Ahora, te menciono esto porque alguno dirá, bueno, el pastor siempre fue bien portado. No, yo también me descarrié. Hubo un tiempo en mi vida en donde la gente que me conocía en la secundaria o en la preparatoria pudiera contarte cosas bien vergonzosas mías. Pero no me asusta o no me espanta. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, todos nosotros nos descarriamos. Así tú me digas, yo nunca he tenido vicio, pastor, yo tampoco, pero me descarrié. No, yo nunca caí en drogas, yo tampoco, pero me descarrié. No sé si cuántos me están agarrando la onda de qué te quiero decir. Todos nos descarriamos y dice la última parte, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Jesús es el único hombre que pudo haber cargado con el pecado de toda la humanidad. Y cuando te hablo de toda la humanidad, no te hablo de la gente que ya había nacido, de la gente que nació en aquel tiempo de Jesús, sino aún el tiempo de los que estamos vivos y de los que están por nacer. Jesús ya cargó con el pecado de ellos. Lo único que necesita el hombre es arrepentirse, acercarse a Dios y recibir el perdón de pecados. ¿Cuántos? Cristo nos ha perdonado nuestros pecados. Fíjese que hace muchos años me hicieron la pregunta, ¿y cómo usted sabe que Dios ya le perdonó sus pecados? Tiene un documento donde ya el cielo diga, Bigri ha recibido perdón de pecados. ¿Cómo tú? Ahora yo te la pregunto, ¿cómo tú sabes que Dios te ha perdonado tus pecados? Yo le dije a esa persona, por la libertad que siento dentro de mí, por la paz que tengo ahora, porque antes yo no era libre del pecado. Yo estaba pensando en cómo pecar y qué hacer. Ya me agarró la onda que estoy tratando de decirle. Entonces, la verdad es de que Cristo es el único que puede cargar con el pecado del ser humano. Le voy a dar un consejo, no le venga o no le cargue sus pecados a los líderes, al pastor, porque nosotros no podemos cargar con el pecado. Cristo sí puede cargar con el pecado de todos nosotros, y eso me alegra. Sigo leyendo. Dice, angustiado él, ¿y qué? Angustiado y afligido. ¿Qué más dice? Enmudeció y no abrió su boca. Guau. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Se va a dar cuenta que cada golpe que le daban a Jesús, Él no respondía. Y eso me asombra de mi Señor. Eso me asombra de mi Dios.
Me gusta porque lo identifica como un cordero y como una oveja. En la colonia La Mira, por cierto, ya que estoy hablando de mi colonia, en aquel tiempo de mi infancia había puercos como andan los perros hoy en día, en toda la colonia. Yo no sé si en tu colonia todavía andan los puercos por todas las calles y los callejones y todo eso, pero yo recuerdo en mi infancia, en aquellos tiempos, había puercos por todos lados. Pero sabíamos que había una familia que se dedicaba a la venta del puerco. Y cuando llegaban ellos, era la corretiza que le daban a los puercos. ¿Alguien ha visto eso? Era la corretiza. Ahora, cuando lo alcanzaban esos puercos, recuerdo que de ahí salió una frase: oye, gritas como puerco llevado al matadero. ¿Han escuchado cuando un puerco lo agarran y se lo llevan? No, es un mega escándalo, ¿verdad? Fíjese que Jesús jamás fue comparado con un puerco. Fue como un cordero, fue como una oveja. Y bueno, gracias a Dios yo nunca he visto la muerte de esos animales, pero simplemente ellos están quietos. Ellos no están llore, grite y grite como otros animales. Jesús no abrió su boca, dice la palabra. Y por cárcel, el último verso dice, por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación qué? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esto es algo que me encanta, esta última frase. Y su generación. Yo estoy seguro que ninguna institución, ninguna iglesia, ninguna organización, ningún gobierno puede saber cuántos hijos de Dios hay actualmente en el mundo. Solamente Dios. Si a mí me preguntaras como cuántos cristianos hay, yo no te pudiera decir. Porque si juntáramos a todos los hijos de Dios en Acapulco, no podría saber cómo podríamos contarlos. Y su generación, ¿quién la contará? La Biblia dice que en Apocalipsis serán millones de gentes. Lo único que dice es que serán millones de millones. O sea, no habrá alguien que pueda contar la gran cantidad que Jesús alcanzó a través de su sacrificio en la cruz. Todo esto que profetizó Isaías estaba anunciado para que se cumpliera cuando Jesús viniera. Llegó el tiempo de cumplimiento, Jesús vino a la tierra, todos sabemos la historia. Yo me quiero ubicar en Mateo capítulo 26. Y quiero decirte que en Mateo capítulo 26 empieza a narrar la historia de cómo fue padeciendo Jesús a través de los procesos, desde que fue anunciándoles a los discípulos que iba a ser entregado, desde la última cena que él tuvo, desde el tiempo en el cual le dijo, alguien de ustedes me va a entregar, en el tiempo que le dijo a Judas, en pocas palabras, o en otras palabras, que Judas lo iba a entregar. Está en Mateo 26 escrito cuando le dijo a Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Todo eso está escrito en el capítulo 26, te lo dejo de tarea, no lo voy a poder leer yo todo, porque son más de 68 versículos. Pero quiero ubicarme en Mateo 26, capítulo 1 y capítulo 2. Y dice aquí, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser. Déjame resaltar 2 cosas en este segundo verso. Les dice, ¿saben que en 2 días vamos a tener la Pascua? Ahora, déjenme enunciar esto. En 2 semanas, en 2 domingos vamos a tener no la Pascua, porque nosotros no somos judíos, nosotros somos mexicanos, pero como hijos de Dios tenemos la observancia de celebrar Cena del Señor. ¿Estamos de acuerdo? No celebramos la Pascua judía, aunque este año le tengo una sorpresa por ahí más adelante. Bueno, de los judíos no, ¿verdad? Pero le voy a decir, vamos a hacer algo que dejamos de hacer de hace muchos años. Ok, eso me lo recuerda la próxima semana para que le diga de qué se trata.
le dice en 2 días, yo te digo, en 2 semanas vamos a celebrar Cena del Señor, no se la pierda. Ok, pero también les dice, y el Hijo del Hombre será entregado, ¿para qué? Ahora escuche, tú y yo, la palabra crucificado, ¿hay una pena de muerte en nuestro país donde se crucifica a la gente? No, ¿verdad? La pena de muerte quizás en México no se da, pero en otras partes del mundo está, por ejemplo, la inyección letal, está, por ejemplo, la silla eléctrica, y no sé si en otros países legalmente puedan dar muerte a otras personas, pero las más conocidas son esas dos, creo yo. La otra es que vayas a la Zapata y te metas en la noche, ¿verdad? Pero bueno, ya eso ya te corresponde si tú quieres. Es broma, perdón, pues. Yo sé que aquí hay varios de la Zapata y los amo. La otra vez me dijeron, uy, sí nos ama mucho, pastor. Bueno, la sentencia de muerte de la crucifixión no estaba para cualquier ciudadano, era para los más malhechores. Ahora, el maestro de los discípulos están escuchando ellos que Jesús les dice, voy a ser crucificado. Inmediatamente la mentalidad de ellos, oye, no puede ser posible, tú no eres un malhechor, tú no eres un asaltante, tú no has matado a nadie, al contrario, has venido a dar vida, dar sanidad, dar bendición. Y no sé ¿por qué te cuento esto? Porque en la mentalidad de los discípulos estaba chocando diciendo, wow, ¿qué está pasando? ¿Sí me explico? Y no entendían hasta ese momento. La Biblia dice, ok, sigo leyendo, pero a partir del verso 2 vienen las historias. Por ejemplo, viene la historia de la mujer que rompe el frasco de alabastro y perfuma y da una ofrenda de adoración a Jesús. Alguien le hizo historia, ¿verdad? Viene la historia cuando Jesús le dice a los discípulos, vamos a celebrar Cena del Señor, vayan a preparar un lugar, lo preparan, celebran Cena del Señor. Estando en la celebración de la Cena del Señor, les dijo Jesús, alguien de ustedes me va a entregar. Imagínense los 12 discípulos. ¿Yo? Y todos empezaron a preguntar, ¿seré yo? La verdad es de que si yo estuviera ahí y yo no tuviera tenido nada que ver, yo digo, Señor, yo jamás haría eso. Pero bueno, ellos empezaron a decir, seré yo, seré yo, seré yo. Y cuando llega el tiempo de Judas Iscariote, le pregunta, ¿seré yo? Y Jesús le dijo, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Pero también hace y le dice algo, el que moja el pan conmigo, ese me va a entregar. Y tú y yo sabemos la historia, que era Judas Iscariote. Ahora, te hablo de Judas Iscariote y no quiero condenarlo, ¿verdad? Porque para Jesús, Judas Iscariote, aquel hombre que lo entregó, era el hombre de mayor confianza que tenía Jesús. Yo no sé si tú lo sepas. ¿Por qué menciono esto? Porque alguien va a decir, pastor, en ningún verso dice eso. Te lo voy a tratar de explicar. Si tú tuvieras 12 personas contigo y tú de esas 12 personas eligieras quién se va a hacer cargo de la tesorería, ¿a quién elegirías? ¿Al de mayor? Jesús eligió a Judas Iscariote, ¿por qué? Porque para Jesús era el de mayor confianza. A ver, si alguien se va a hacer cargo. Ahora, más adelante Jesús se dio cuenta que Judas Iscariote sustraía el dinero de las ofrendas. Era medio mañoso, pues. Por ejemplo, cuando Jesús está con los 5,000 y les dice, ¿verdad? Denles ustedes de comer. Y se quedan viendo los 12 discípulos. Y los 12 discípulos seguramente, a ver, tesorero, ¿cuánto tenemos en la tesorería? Judas le fue y les dijo 200 denarios. Y los otros dijeron, ha de ser como 1,000, pero mañoso se ha de haber quedado con más, ¿verdad? Y le fueron a decir, dice Judas que son 200. Bueno, ¿por qué te menciono esto?
Porque Judas era el hombre de mucha confianza. Y fue Judas el que lo traicionó. La Biblia dice que de ahí se fueron al monte, menos Judas. Judas fue a decirle a los principales fariseos, sacerdotes de aquellos tiempos, que por 30 monedas de plata él lo iba a entregar. Jesús está orando en el monte Getsemaní. Jesús los deja a los discípulos, digan, pónganse a orar. Él se aparta de ellos, se pone a orar y le dice: Señor, si es necesario que pase de mí esta copa, hágase como tú quieras. En otras palabras, para que tú me entiendas más fácil, Jesús le estaba diciendo al Padre: Padre, no hay otra manera. Yo estoy dispuesto a salvar la humanidad, pero no hay otra manera de cómo yo salve a la humanidad. ¿Sí me explico? O sea, honestamente Jesús no quería padecer el sufrimiento. ¿Por qué? Porque como hombre le iba a doler. ¿Tú crees que Jesús no sufrió en esa cruz? Por supuesto. Porque hay gente que dice: no, porque él era mitad Dios y mitad hombre. No, Jesús era 100% hombre y era 100% Dios. Hay doctrinas que dicen: no, Jesús tenía una parte de hombre y tenía una parte de Dios. No, Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Entonces a Jesús le dolió. ¿Por qué? Porque 3 veces oró la misma oración: oye, ¿no habrá otra manera? Pero no se haga como yo quiero, hágase conforme a tu voluntad, Padre. Venía con los discípulos, se encontraba dormido, los zarandeaba, les decía de cosas. La última vez, la tercera vez, lo mismo pasó, regresó. Y cuando regresó los despierta y les dice: ya viene el que me va a entregar. En ese momento llega Judas con los soldados romanos, le da un beso. Los soldados romanos aprenden a Jesús. Y cuando pasa eso, sabes que Pedro, que vivía en la mira, saca su espada, ¿verdad? Es que si te digo otra colonia no vas a entender plenamente, ¿verdad? Pero bueno, le corta la oreja a un soldado, al famoso Malco. Jesús dice: no hagas esto, porque si tú matas a espada vas a morir. Le cura la oreja. Jesús se va con los soldados y esos soldados los llevan con el concilio, con el Sanedrín, con la gente religiosa de aquel tiempo, para que me explique. Ok, me voy a ubicar ahora en el verso 57. Ya traté de contarte todo el capítulo 26 de una manera rápida. Ok, dice: los que prendieron a Jesús le llevaron ¿a dónde? Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Sigo leyendo. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Seguimos. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos. 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Qué más dijeron? Levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿y no respondes nada que testifican esos contra ti? Sigo leyendo. Mas Jesús callaba. Hasta ahí me detengo. Mas Jesús, ¿qué? Ponga atención. Dice que venían testigos, le estaban inventando testigos que dijeran mentiras en contra de Jesús. ¿Cuál fue la mentira que quisieron decir? Avalar que él era un mentiroso, un tramposo. Jesús se nombró hijo de Dios. Te voy a decir una noticia que tiene que ver con nosotros. No sé si te has dado cuenta que desde que tú dijiste en esta tierra: soy hijo de Dios, te vinieron problemas, te vinieron cosas que empezaron a criticarte, a señalarte. Quizás contigo no fue así, pero la gran mayoría de nosotros hay un cierto tiempo de que nos convertimos, que hay una, le voy a llamar así, hay una
parecida persecución, que gente que se entera se empieza a burlar de ti. Ay, ahora es de los hermanitos. O sea que ya no más nada, ya te pegan agruras. Ya no te van a gustar las mujeres. Y hay una cierta persecución. ¿Sabes cuál es el problema? Porque dijiste que eras hijo de Dios. Empiezan a inventarte, empiezan a decir, uy, eso que es de los aleluyos. Y empiezan a decir y empiezan a hablar mal de nosotros. Mas Jesús se mantuvo fiel. Porque ¿sabes algo? Decir que somos cristianos con la boca hoy ya no funciona mucho. Yo quisiera que tú digas que eres cristiano no por una playera, no porque digas que prendas tu música cristiana ahí en tu oficina y todo el mundo quiera oírla, sino que vean las obras que tú haces y la gente te identifique como un hijo de Dios. ¿Verdad que esa es la mejor forma de que alguien diga, ese es un hijo de Dios? Ese se congrega, tú tienes esperanza. Yo encantado de la vida que la gente diga, mira, ese hombre que va caminando por ahí, ese se congrega ahí en la costera. Ese va, tú tienes esperanza. Que lo vea y que lo digan por nuestras obras. Ellos inventaron testigos falsos, diciendo, ¿y la acusación? ¿Cuál era la acusación? Que Jesús dijo algún día ser hijo de Dios. A veces es muy peligroso decir que somos hijos de Dios. Ok, me quedé en el versículo 12. Mas él callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente. Aguas. Te conjuro por el Dios viviente. Dice, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Sigo leyendo. Dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso me encanta, ¿verdad? Ya imagino la cara del sacerdote. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, ¿qué dijeron? Es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro. ¿Qué más? Le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. El último verso, le abofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Fíjese que Dios en otro libro, en otro evangelio dice que le cubrieron los ojos, lo empezaron a escupir, le empezaron a dar de puñetazos y de bofetadas. Yo creo que Will Smith estaba ahí, seguramente. Bueno, le empezaron a dar de bofetadas y se empezaron a burlar. Si tú eres el Cristo, a ver, profetiza, ¿quién te pegó? Eso fue una burla terrible. Yo no sé si hay alguien de los que estamos aquí que te hayan escupido en una forma agresiva. Pero esa es una humillación terrible, que te hagan esto. Eso te denigra. O lo hacen para denigrarte, ¿cierto? A Jesús lo escupieron en la cara. A Jesús lo empezaron a dar puñetazos. O sea, no, puñetazos. No solo en la cara, en el cuerpo. Es más, fíjate que la Biblia dice que cuando le pusieron la corona de espinas, todavía no llego a esa parte y hoy no vamos a llegar a esa parte, pero cuando le pusieron la corona de espinas, le dieron con un palo en la cabeza. Y con un palo en la cabeza no es ese palo de piñata o palo de escoba que tenemos nosotros. En aquellos tiempos el palo era un barrote. ¿Tú te imaginas el dolor que padeció Jesús? Tú ya estás tratando, yo tan solo de ver un penúltimo verso, del verso 57, donde dice que lo agarraron a puñetazos, lo escupieron en el rostro y lo abofetearon. Yo tan solo de imaginarlo no puedo soportar. O es cuando yo entiendo que dijo,
que decía la palabra, escondieron de él el rostro. El sacrificio de Jesús fue la peor tortura que ha sufrido un ser humano en esta tierra. Yo me atrevo a decir de esto. Pero todo eso Jesús padeció para que tú y yo tuviéramos salvación. Tú y yo hoy recibiéramos el perdón de nuestros pecados, para que recibiéramos la paz que Cristo nos ha otorgado, para que recibiéramos la sanidad que necesita nuestro cuerpo. Todo eso lo hizo Jesús para que tú y yo fuéramos salvos, fuéramos felices, fuéramos hijos, que estuviéramos celebrando y anunciando la clase del Dios que tenemos, un Dios amoroso que ama esta humanidad y que nos amará para siempre. ¿Cuántos decimos amén? Ponte de pie, se me está acabando el tiempo. Bueno, ya se me acabó el tiempo casi y debo terminar. Pero, ¿me recuerdas el título de este mensaje? No, ese se llama la serie. El mensaje de esta tarde se llama Satisfacción de la aflicción. Yo entiendo que algunos podrían decir, eso se contrapone, pastor. Bueno, te lo puedo ejemplificar a través de tus estudios. Tú te esforzaste por terminar tu primaria, tu secundaria. Quizás haya personas que terminaron su preparatoria, sus estudios universitarios. Pero fuiste afligido por desvelos de tareas, por desvelos de exámenes, por desvelos de trabajos que te decían ahí. Pero cuando tú tuviste tu título en tu mano o tu certificado que te promovía, tú puedes entender que hay satisfacción después de una aflicción. Voy a leer el último verso, Isaías 53, voy a regresar donde comencé. Isaías 53, verso 11, dice así: cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, está hablando de Jesús, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, ¿quedará qué? Quedará satisfecho. Te voy a decir algo, yo estoy seguro que Dios, que Jesús se asoma a ver a Acapulco y ve ese grupo de personas en Tú Tienes Esperanza. Toda esa gente es salvado. Esos ahí se reúnen para alabar mi nombre. Padeció Jesús fortísimo, terrible, un padecimiento terrible que padeció Jesús. Pero en medio de esa aflicción, Él está satisfecho de haber padecido para que tú y yo estuviéramos aquí libres, adorando, cantándole al Señor y bendiciendo el nombre de Jesús. Por eso dice, se logró mediante su angustia y quedará satisfecho. Cuando Él vea los millones y millones de personas que creímos en Él, que aunque aquí en la tierra nos llamaban loco, que aunque aquí en la tierra nos decían esto, eso y aquello, doy gloria a Dios por eso, porque esa gente fuimos tocados por la mano de Dios, fuimos bendecidos por la mano de Dios y aquí estamos para bendecir su nombre. Termina diciendo, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos, ¿que cuántos? Muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Termino diciendo esto. El sufrimiento de Jesús, que fue terrible, que fue el más doloroso de esta tierra, nos trajo bendición, nos trajo perdón de pecados y nos trajo vida eterna. Nos trajo todo eso para que tus pecados y mis pecados fuéramos perdonados. Y creo que eso es lo más grande. Ahora quiero decirte algo. Te dije que esta serie va a durar 3 semanas. La próxima semana, es más, en este momento yo quisiera, de todas las promesas que Dios nos da, creo que la más alta y la más grande es la salvación. Porque a través del perdón de nuestros pecados nosotros somos salvos. ¿Salvos de qué? De la muerte eterna. Somos salvos de la muerte eterna. Tú y yo podemos recibir la promesa de sanidad. Hoy, ¿a cuántos Dios nos ha sanado en algún momento de nuestra vida? Mire, pero lamentablemente algún día vamos a morir. O sea,
Sí hemos recibido sanidad, pero algún día vamos a morir, sea de alguna enfermedad, sea de algún accidente, sea de alguna muerte, no sé de qué tipo, pero todos vamos a morir algún día. Entonces la sanidad nos sirve mientras tengamos vida. La provisión, la bendición de Dios nos va a servir mientras tengamos, pero la única promesa que nos va a dar la garantía de tener vida eterna es la salvación, es el perdón de pecados. Entonces, algo que yo quiero hacer a través de esas 3 semanas, o 2 semanas, perdón, 3 domingos, que en realidad son dos semanas, es que tú pienses, ¿qué le puedes pedir a Jesús? Que tú pudieras presentarte ante la cruz de Jesús, ¿y tú qué le pedirías? No está mal que le pidas sanidad, porque a lo mejor aquí hay personas que están pasando por un proceso de enfermedad, o quizás familiares que están pasando por un proceso de enfermedad y queremos que Dios los sane, claro. Yo el próximo domingo te quiero dar la tarea, es más, te vamos a dar una hoja donde te queremos que tú anotes las peticiones que tú le quieras pedir a Dios. Si le vas a pedir sanidad. Ahora, algo que nos vamos a enfocar mucho, vamos a pedirle salvación por nuestra casa. Vamos a pedirle salvación por nuestra familia. Porque en la cruz, lo más grande que Él hizo es para salvarnos, para bendecirnos. Ok, yo quiero que anotes el nombre de tus hijos, el nombre de tu esposo, de tu esposa, de tus padres que no se han convertido a Cristo. Y estoy seguro que pronto vamos a ver el testimonio de que gente se va a convertir. ¿Por qué? Porque los vamos a traer a ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Domingo 10 de abril, domingo 17 de abril, vamos a estar orando por esas peticiones, por esas personas. Es más, bueno, no le quiero decir qué voy a hacer. No se la pierda el próximo domingo. Es más, le quiero contar algo que me contaron recientemente. Y sé que hay personas que lo pueden testificar que esto es verdadero. Hace, ¿qué habrá sido? El miércoles, ya me acordé. Petri, yo sigo impactado por lo que me contaste. Ella me dijo: pastor, fíjese que el domingo yo estaba sirviendo aquí en la iglesia, pero hubo un momento en que yo veía hacia adelante y no veía nada, veía todo borroso. Digo, pues Petri, ya cambia la graduación de tus lentes, cualquiera le diría, ¿verdad? Pero me los quité y empecé a ver claro todo. A ver, quien vino el domingo pasado, algún momento oramos por sanidad, pedimos por un milagro de Dios. Pero sabes que cuando Dios está en un lugar, cualquier milagro puede ocurrir. ¿Qué te quiero decir? Esos 2 domingos o desde hoy prepárate, porque Dios puede hacer cualquier milagro en tu cuerpo, cualquier milagro en tu casa, cualquier cosa que le pidas a Dios y le creas, Dios lo va a hacer. Yo cuando la semana pasada, que en esos días, perdón, que me contaba eso, ella decía: wow, gloria a Dios, Señor, me estás confirmando que tú quieres hacer algo por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz. Tú estás dispuesto a hacer milagros. Tú estás dispuesto a salvar vidas, salvar familias completas. Y déjeme decirle algo, yo estoy creyéndole a Dios por una gran cosecha en el año 2022, donde esa cosecha incluye a tus hijos, incluye a tus padres, incluye a tu esposo, a tu esposa. Van a venir arrepentidos en el nombre de Jesús a conocer a Jesús, a conocer al Señor. ¿Cuántos creemos esto? ¿Cuántos lo creemos, verdad? Denle un aplauso a nuestro Dios. Denle un aplauso, por favor. ¡Wow! Algo más que te quiero invitar. ¿Por qué no tomamos el desafío de ayunar esta semana? Yo les dije, ¿por qué no nos unimos el día viernes a ayunar? Ya alguien me dijo: pastor, yo no puedo el viernes. Hazlo desde hoy, pues ya. Si de veras tienes ganas, hazlo mañana, ya le dije. Pero ¿por qué no ayunamos?
Y le vamos a pedir, ¿qué le vamos a pedir? Salvación por nuestra casa, salvación por tus vecinos, sanidad por los enfermos. Vamos a ver la gloria de Dios este tiempo. Y este tiempo, cuando festejemos o celebremos cena del Señor, la Biblia dice que la mejor comida comemos y verdadera bebida bebemos. Y estoy seguro que algo poderoso va a ocurrir en medio de esas dos reuniones próximas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero orar, por favor. Y yo quiero pedirte un favor. Este tiempo de oración, yo no sé si tú tengas que reconciliarte con Dios, pero por favor entrega tu vida a Cristo. Por favor, este tiempo de oración aprovéchalo y acércate a Jesús. Padre celestial, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, nos acercamos ante tu presencia creyendo que tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, Dios. Pero Padre, en este día oramos dándote gracias por ese gran amor que tú dices por nosotros. Porque al morir en esa cruz nos dice salvación, nos dice perdón de pecados, nos diste vida eterna, nos diste sanidad, nos diste paz, nos diste provisión, nos diste la restauración que necesitábamos. Y Señor, ciertamente tú sufriste el dolor por nosotros. No debías haber sufrido tú, Señor. Nosotros debimos haber estado en ese castigo, porque nosotros somos los pecadores y no tú. Pero por tu grande amor, tú pagaste el precio. Tú te entregaste todo por nosotros y te damos gracias. Gracias, Señor. Hoy, Señor, estoy seguro que hay personas que vienen en arrepentimiento, que vienen acercándose a ti, Dios. Es más, quiero hacer una pausa en esta oración y yo quiero invitarte que si tú te sientes apartado de Jesús, si tú necesitas reconciliarte con Cristo, o si tú vienes por primera vez, yo te quiero invitar, por favor, repite esta oración conmigo. Di conmigo: Padre Celestial, te doy muchas gracias porque sé que tú me amas y enviaste a Jesús a morir por mis pecados. Yo hoy decido pedirte perdón. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho y te pido que me perdones. Ayúdame a cambiar, porque yo no puedo. Transforma mi vida. Te entrego mi corazón y me comprometo a caminar contigo de acuerdo a tu palabra. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo declaro que soy tu hijo y que tú eres mi padre, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Déjame orar más, déjame continuar con esta oración. Padre, sella la decisión de tus hijos, sella esas decisiones que han orado en esta tarde. Señor, no permitas, Dios, que el enemigo robe la salvación que tú nos has regalado. Señor, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú hagas las cosas poderosas que tienes preparadas para los que habremos de heredar la salvación. Creemos por la sanidad y hoy el enfermo es sanado en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, creemos que aquel que está caído se levanta, aquel enfermo se restaura en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en esta noche, el precio que Cristo pagó en la cruz es habilitado en este día para que toda persona que está padeciendo se levante y deje de sufrir y deje de padecer por el pecado. En el nombre de Jesucristo, hoy declaramos, Señor, que una presencia sobrenatural, los que estamos aquí, los que están en transmisión, Señor, tú haces una visitación sobrenatural en cada hogar, en cada corazón de los que te escucha, Dios. Y Padre, traes bendición a tus hijos,
traes tu gloria a tus hijos. En esta noche, Dios, declaramos bendición sobre nuestros hogares, sobre nuestras vidas y sobre toda tu iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias por vernos en línea. Somos la Iglesia Tú Tienes Esperanza. Estamos ubicados en Acapulco, Guerrero, en Costera Miguel Alemán, número 147, frente a Café Bulbor. Te esperamos en nuestra reunión en los días domingos y también contamos con varios grupos de amistad en la ciudad, cerca de tu colonia. Síguenos en nuestras redes sociales y contáctanos a través de ellas o en nuestra línea de WhatsApp para más información. Iglesia Tú Tienes Esperanza, comprometidos a desencadenar la grandeza que Dios puso en ti.